Tardes a todas, todos y todes. Bienvenidos a este nuevo coloquio sobre violencias de género. La verdad que estamos muy felices, el equipo de Enredando Salud, de encontrarnos todos los lunes. Vemos que a medida que va pasando el tiempo y los lunes vamos como conociéndonos más y hoy empezamos de una manera más relajada quizás, pero bueno, eso ayuda también a poder seguir proyectando. Hemos tenido algunas opiniones en función de los coloquios anteriores, así que bueno, bienvenida todas las opiniones y por supuesto queremos ir mejorando nuestros proyectos. Bueno, este proyecto es organizado por Enredando Salud, juntamente con la Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes por la Salud Sexual y Reproductiva, y es posible gracias al apoyo del proyecto Cerrando Brechas para erradicar la violencia contra las mujeres, el cual es integrado por cinco organizaciones: ELA, CAERFE, FEIM, MEI y Fundación Siglo XXI, con el apoyo financiero de la Unión Europea. Me pareció importante seguir nombrando a la ley, mencionarla también en esta oportunidad, más allá de que ya venimos con este tercer encuentro. Bueno, la ley es la 26485 de Protección Integral para la Prevención, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el ámbito en que se desarrollan sus relaciones interpersonales, y es, como su nombre lo indica, muy amplia. Dispone que el Consejo Nacional de las Mujeres, actualmente el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, es el organismo rector encargado del diseño de las políticas públicas para garantizar su cumplimiento. En el artículo 5, que habla sobre los tipos de violencia, queda específicamente comprendido en las definiciones del artículo precedente, los siguientes tipos de violencia contra las mujeres. En este caso, en esta tarde, vamos a tomar la violencia física. Por eso es que hicimos este recorte, que sería la que se emplea contra el cuerpo de las mujeres, produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo de cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos? Y otra de las violencias que también vamos a tomar esta tarde es la violencia institucional. Es considerada la violencia institucional cualquier acción u omisión por parte de los o las funcionarias y funcionarios, profesionales y personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente, institución pública que obstaculice o impida que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan sus derechos libremente. La modalidad que elegimos para esta tarde, para conversar y compartir con todas ustedes y con todos ustedes, es a la que afecta, bueno, la modalidad es la que esta tiene que ver con la modalidad, la forma en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres y los diferentes ámbitos, quedando especialmente comprendido lo siguiente. Cuando se limita ¿Se me escucha bien? Facundo, ¿se me escucha bien? No, se recorta. Ah, ¿se corta? Se corta seguido, Ale. Se corta. Alejandra, quizás si salís de la cámara, Alejandra, hay veces que en las clases algunos salimos de la cámara o algunos docentes salen de la cámara y mejora el audio. A ver. Bueno. Sí, muchas gracias. Cuando se limita la libre elección de un método anticonceptivo conveniente a través del ocultamiento de información y la restricción a su acceso. Todas las mujeres tienen derecho a contar con información completa para utilizar el método anticonceptivo que elijan, de acuerdo con lo conveniente para cada una. El Estado debe garantizar su accesibilidad. Esto permite que decidan libremente si quieren tener hijos e hijas, cuándo, cuántos y con qué intervalo. La siguiente. Facundo, si podemos poner el primer audio.
Este audio corresponde a una campaña de una organización que se llama Somos Desear y hemos elegido desde el equipo 2 audios para poder hacer más visible este tipo de violencia. Sobre todo elegimos, para empezar en este primer panel, hablar sobre la violencia hacia las mujeres con discapacidad en función a elegir sus derechos y a ejercer sus derechos en relación a la salud sexual y reproductiva y no reproductiva. Vamos a ver si se puede escuchar el primer audio, Facu. Sí, dame ahí un segundo. Gracias. Nos pareció importante del equipo de Enredando Salud poder visibilizar la violencia emocional y física. Ya le digo, en esta primera parte del panel, que tenemos nuestra invitada Victoria y Soledad, y hacer foco en esta instancia sobre las mujeres con discapacidad. Después estarán nuestros candidatos y candidatas desarrollando, bueno, su mirada, su experiencia en relación en general a la temática de este tipo de violencia, en relación a los derechos sexuales y no reproductivos y reproductivos. Ale, cuando quieras, ya tengo listo el audio. Bueno, como les comentaba, este audio que elegimos desde el equipo de Enredando Salud hace referencia a una campaña de una organización que se llama Desear. Somos Desear. Y la campaña tiene como objetivo visibilizar las demandas de las mujeres y niñas con discapacidad que participan en los talleres de Desear con inclusión en relación a sus derechos sexuales y reproductivos. Si podés pasarlo, Facu, genial. Mi nombre es Lucía, tengo 34 años, trabajo, estudio portugués, tengo discapacidad visual. Hace poco planteé la posibilidad de hacerme una ligadura de trompas. La verdad que yo ya tengo decidido no quiero tener hijos, y mi ginecólogo se ofendió un poco, me dijo que no estaba bien, que yo tenía que pensarlo mejor, que debía consultarlo con mi pareja. Lo más extraño que sucedió fue que cuando le expliqué que yo no sabía si mi ceguera es hereditaria, ahí sí, el ginecólogo me dijo, bueno, deberías averiguar con un generista. Si yo voy a tener un hijo ciego al mundo, entonces mejor no, pero si va a ser sanito, sí. Soy una mujer con discapacidad y yo elijo si tener o no hijos. Es un mensaje de la campaña Desear con Inclusión, derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad. Bájate la app Nuestra Decisión, una iniciativa de REDI, Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, y FUSA, Asociación Civil. Búscanos en las redes, #SomosDesear. Soy Laura, tengo 39 años. La primera vez fui al ginecólogo, me hice un control, ya le dije a mi mamá que me lleve, pero que sea mujer porque yo soy muy tímida. Soy Miriam, tengo 40 años y el médico directamente fui ahí y me dijo que me ponga el chip para que no me quede embarazada. Yo me llamo Miriam Morales, tengo 50 años. Hace mucho tiempo que se dio. Y ayer hablé con mi hermana que me lo tengo que sacar. No me explicaron cómo se lo sacan. Las mujeres con discapacidad tenemos derecho a servicios de salud accesibles para que todas podamos usarlos en igualdad de condiciones. Es un mensaje de la campaña Desear con Inclusión, derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad. Bájate la app Nuestra Decisión, una iniciativa de REDI, Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, y FUSA, Asociación Civil.
Búscanos en las redes, #SomosDesear. Bueno, la verdad que a nosotros y a nosotras nos impactó mucho la campaña, nos visibiliza bien, creo que el tipo y la modalidad de violencia que hoy estamos intentando desandar y quizás reflexionar sobre la misma. Ahora me gustaría cederle la palabra a Soledad Helves, estudiante de psicología y militante feminista y por los derechos de las personas con discapacidad, presidenta del Movimiento de Personas con Discapacidad Visual, Miramen, y de la Federación Argentina de Instituciones de Ciego, FAICA. Bueno, Sole, bienvenida nuevamente, y bueno, nos gustaría, si será posible que, bueno, que empecemos a reflexionar sobre este tipo de violencia y esta modalidad de violencia, sobre todo las mujeres con discapacidad. Sí. Se escucha entrecortado, bastante distorsionado. Ay, bueno, voy a poner desde el teléfono. Dale, yo sigo mientras me avisan si se escucha bien. Dale, sí, bueno, sí, muy buenas dale. tardes. Dale, buenísimo, me avisan cualquier cosa. Buenas tardes a todos. Bueno, como decía Ale, y agradezco muchísimo haber sido invitada al espacio. Yo participé en esta campaña de la que recién escuchamos estos audios. Es una campaña de REDI, que es la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, en conjunto con otras organizaciones como FUSA, que es una asociación civil, y que lo que tratamos de hacer las propias mujeres con discapacidad que participamos, no había personas de la comunidad LGBTIQ+, era una convocatoria solo para mujeres. Aclaro esto porque van a ver mujeres cis, me refiero, ver y escuchar mujeres cis. Entonces, se nos preguntaba por cuáles habían sido nuestras experiencias en el acceso al sistema de salud, más puntualmente salud sexual y reproductiva y no reproductiva. Esto nos hizo pensar, bueno, la cantidad de veces que se vulneran nuestros derechos en función de la discapacidad, no solo del género, sino también de la discapacidad. Y esto es así porque muchas veces los profesionales, y perdón a los que lo sean, no, espero que nadie se ofenda, pero muchas veces los profesionales de salud, también pasa con los de justicia y con muchos otros, ¿no? Pero digo, circunscribiéndonos a salud, muchas veces los profesionales de salud piensan a las personas con discapacidad como carentes de sexualidad. Entonces eso hace que ya desde el minuto cero se empiecen a vulnerar derechos, porque a las personas con discapacidad no se les habla de la misma manera que a las otras personas, no se les da la misma información que a las demás personas. Nos puede ocurrir que si vamos a una consulta de salud se le hable a nuestros acompañantes y no a nosotras, que no se nos ofrezcan los apoyos o las medidas necesarias para que tengamos información en formatos accesibles, información comprensible, información apropiada. Puede ser como pasaba como pasaba en el ejemplo del audio, en el que a esta mujer con discapacidad intelectual se le haya puesto un DIU y no se le haya explicado ni por qué, ni para qué, ni durante cuánto tiempo. Bueno, sí, para qué ella dijo, para no quedar embarazada, pero ni por cuánto tiempo. Y miren, hasta el año pasado pasaba una cosa muy terrible en Argentina, que era las esterilizaciones forzadas a mujeres con discapacidad o a personas con capacidad de gestar. Se las esterilizaba sin que hiciera falta su consentimiento. Nadie le preguntaba, ¿querés, no querés? Si esa persona con discapacidad tenía la capacidad jurídica restringida, un familiar o un representante legal podía decidir solicitar la esterilización, y esa esterilización era realizada sin que hiciera falta el consentimiento de la persona. Ni siquiera se le informaba que es una práctica irreversible y que, bueno, las consecuencias que tiene, y se le deja elegir básicamente, que es
si por algo luchamos desde los feminismos es para poder elegir con autonomía sobre nuestros cuerpos. Las personas con discapacidad, y en particular las mujeres y las personas LGBTIQ+, tenemos todavía muy restringida nuestra capacidad de elegir, nuestra posibilidad de elegir, porque desde los ámbitos profesionales y muchas veces desde nuestros propios entornos familiares se desconoce nuestra voluntad y se decide por nosotros, muchas veces con las mejores intenciones o por nuestro bien. Muchas veces se coloca un chip o se coloca un DIU a una persona con discapacidad para evitar embarazos no deseados. Pero la sexualidad sabemos que implica mucho más que eso, y que se haga sin el consentimiento de la persona ya es una primera vulneración de derechos gravísima, ¿no? Entonces también pensaba que por eso es inevitable pensar a la violencia contra la libertad reproductiva en relación articulada a la violencia institucional, por la desinformación que hay. Imagínense que si sobre las personas con discapacidad se piensa que no tenemos sexualidad, o que no se sabe bien hasta dónde llega nuestra sexualidad, sexualidad de forma ampliada, no me refiero a tener o no tener encuentros sexuales, que por supuesto también lo implica, pero nuestra sexualidad de forma ampliada, hay un montón de información que nos es vedada, que no nos llega, o que no nos llega de forma apropiada. En la educación sexual integral también, recién ahora está empezando a haber una incipiente perspectiva de discapacidad, pero si no, ustedes no van a encontrar cuadernillos de ESI donde se haga referencia a qué pasa con las personas con discapacidad, cómo lo viven, cómo resuelven tales o cuales cosas, cómo les transmitimos tales o cuales cosas. Y si no se limita a la modalidad especial, que no es la única forma en la que nos educamos las personas con discapacidad, o el único espacio en el que nos educamos las personas con discapacidad. Entonces, esto va interfiriendo en un montón de espacios. ¿Y en qué otro espacio va interfiriendo? Directamente en el espacio de nuestra identidad, porque si un profesional piensa de salud o de justicia o de lo que fuere, piensa que la persona con discapacidad carece de sexualidad, si esa persona tiene una identidad de género distinta, percibe, distinta de la que haya nacido biológicamente, o una orientación sexual distinta de la heterosexual, muchas veces se descree de eso. Muchas veces se dice, no, pero debe ser, no sé, una ocurrencia que tuvo, ya se le va a pasar, ¿no? Y violencias por el estilo, como desconocer totalmente el deseo de esa persona y la voluntad de esa persona. Estas cosas pasan, sí. Sí, no solo pensando, ¿no?, que nosotros en este momento queríamos abarcar lo que es la violencia institucional. Por supuesto la modalidad sería contra la libertad reproductiva, pero también estoy pensando, ¿no?, que como dijimos en el coloquio anterior, no solamente es una sola y exclusivamente un solo tipo de violencia, sino que también vos haces mención a la violencia psicológica, también otros tipos de violencia, digamos. Una de ellas es la psicológica, también la física, la simbólica, quiero decir, ¿no? Como que abarca varias violaciones a los derechos de las mujeres. Totalmente, sí, totalmente. Es que es muy difícil separar y hablar de lo porque como somos seres sexuados, abarca un montón de aspectos de nuestra vida la sexualidad. Entonces, pienso que quizás si nos queremos circunscribir a la parte más sexual y reproductiva y no reproductiva, sí podemos hablar de, bueno, qué información recibimos, vieron que cuando hablamos de derechos sexuales reproductivos y no reproductivos se nos dice que podamos ejercer nuestra sexualidad en condiciones seguras, informadas y libres. ¿Qué seguridad, información o libertad puede tener una persona con discapacidad de la que los profesionales están pensando que no tienen sexualidad? Miren, si por ejemplo yo en un grupo de profesionales hiciera una encuesta anónima y les preguntara, ¿las personas con discapacidad tienen sexualidad? Créanme, porque lo hicimos, muchos dicen que no, o que a veces, o que no siempre, porque piensan, por ejemplo, pocas veces, totalmente, porque piensan, bueno, pero si es una persona con discapacidad intelectual, una persona con autismo, una persona con estas discapacidades que le llamaríamos severas,
a uno le cuesta internalizar y decir, no sé, no quiero pensar mal. Así lo piensa uno, como no quiero ser mal pensado, ¿cómo voy a decir que tiene sexualidad? Bueno, esto habla de una enorme falencia en los espacios de formación, ¿no? Cuando uno estudia y que en esos planes de estudio no haya un espacio donde se hable de que las personas con discapacidad, una obviedad, voy a decir, que las personas con discapacidad somos como cualquier otra persona y por ende tenemos sexualidad. Es más conflictivo para los otros que para nosotros hablar de eso, digamos. Y esto lo que decía, desde un extremo de las esterilizaciones forzadas hasta las situaciones de abuso que son encubiertas, porque muchas veces pasan en el espacio intrafamiliar o con las personas con discapacidad institucionalizadas, y eso se resuelve porque se evitan embarazos no deseados poniendo un implante o poniendo un DIU, se resuelve el tema de los embarazos, pero se oculta el tema de los abusos para con esas personas también. Y otra cosa que tampoco hay que pensar, irse al extremo de pensar que toda la sexualidad y todos los embarazos de las personas con discapacidad son producto de abuso, tampoco, ¿no? Porque a veces nos vamos como, por supuesto también se puede elegir maternar o no hacerlo, se puede elegir, digamos, se puede elegir cómo llevar adelante la crianza, el Estado tiene que dar apoyos para cuando uno necesite para esa crianza. Yo, por ejemplo, si tuviera hijos, que no los tengo, pero quizá teniendo discapacidad visual necesitara un apoyo para que me leyera a mí en su momento cuando mi hijo fuera escolarizado, qué dice la tarea, no sé, les estoy dando un ejemplo de qué sería un apoyo para mí. Buenísimo. ¿No? Sole, perdón, en función del tiempo, si te parece, porque a lo mejor después podemos hacer una... Dale, perfecto. Solamente quería mostrar como buena práctica, si me das. Sí, por favor. No sé si lo voy a saber enfocar bien. Esto es así. No sé si se ve. Es un conjunto de tarjetas sobre métodos anticonceptivos que están en braille y en tinta, que esto es del programa ENIA y se puede disponer en la provincia. Yo lo uso como recurso para decir que si una persona, por ejemplo, con discapacidad visual lo quiere solicitar, puede hacerlo, y si desde el mismo espacio de salud de la provincia no se tiene, podemos ver de contactar, porque es una forma de recibir información sobre métodos anticonceptivos segura y fiable y que viene desde el ministerio, digamos. Eso nada más quería contar. Muchísimas gracias. No, por favor. Es una cuestión de tiempo, te agradecemos. No, se súper entiende, perdón. No, por favor. No. Súper interesante ese material que mostraste, está disponible, como decías vos, desde el Ministerio de Salud también de la provincia, contamos con él. Y bueno, me parece que la reflexión, a modo de un pequeño primer cierre, sería que debemos pensar también materiales, talleres, ¿no?, que tengan esta perspectiva de discapacidad, desde esta perspectiva de discapacidad. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a nuestra compañera, a Victoria Echevarría. Ella vive en Rosario, responsable del espacio Género y Sexualidad de la Dirección de Inclusión para Personas con Discapacidad, segunda circunscripción, militante de los derechos de las personas con discapacidad y los derechos de las mujeres. Pertenece al proyecto Los Tiburones de Arroyo Seco, coordina la Juventud Tibonera y también pertenece a Desear, a la campaña de Arroyo Seco y al Frente de Mujeres de Arroyo Seco. Bueno, Victoria, un placer tenerte en este coloquio. Bueno, me gustaría... Creo que en función de lo que ha dicho Sole, quizás tengamos algunas buenas noticias para darle desde el Estado, ya que podemos dar algunas buenas noticias, ¿no? Bueno, te cedo la palabra y muchísimas gracias. Hola Ale, hola a todos y todas, todos. Bueno, no voy a repetir lo mismo que dijo Sole en otras palabras, sino voy a contar lo que quizás a recalcar sobre que me parece importante esto del consentimiento, tanto en lo afectivo, o sea, con el otro, y con el profesional, esto que Ale planteaba de
violencia institucional, más que nada en el caso de las esterilizaciones, que estamos evitando, o hay leyes que hoy en día son retrógradas y el 1 de julio, si mal no recuerdo, se sancionó para que se modifique una de estas leyes que justamente habla sobre la esterilización, que, como dijo Sole, hay quienes deciden por nosotras, por las mujeres con discapacidad, y no es así. Tenemos que decidir nosotras mismas, con apoyo, con distintos sistemas de apoyo, o sea, ya sea braille o audio o solamente decirlo de manera más fácil, lo que es el lenguaje fácil, la lectura fácil. Y sumando a lo que Ale decía, de que diga lo que estamos haciendo nosotras en la provincia, estamos haciendo con este tema charlas, hicimos charlas a los servicios de salud de primer y segundo nivel con salud sexual con perspectiva en discapacidad. Ahora lo vamos a hacer también junto al Ministerio de Diversidad y Género, para organizaciones que trabajen con personas con discapacidad. Y bueno, eso. Recalco lo del consentimiento. Gracias. Muchas gracias. Bueno, no, por ahí como profundizando un poco y me voy a tomar estos minutitos, también, ¿no? Que desde la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, desde el área de la Secretaría de Inclusión y el Ministerio de las Mujeres, esta como para nosotras es la buena noticia, o sea, desde el Estado venimos pensando en una política pública justamente para visibilizar todo esto que Victoria y Soledad nos mencionaban, y para poder mejorar desde el Estado justamente. Estamos trabajando con los equipos de salud en el primer y segundo nivel, y también con las organizaciones que dentro de su población atienden a personas con discapacidad, en este eje que es la salud sexual y reproductiva. Bueno, nosotras creemos que falta mucho, pero bueno, por algo había que comenzar, y comenzamos el año pasado por capacitarnos con Victoria, con el Ministerio de Salud de la Nación. Ahora hay 2 compañeras más, y bueno, poco a poco, creo que paso a paso es lo que estamos intentando hacer desde el Estado. También estamos preparando un material adecuado para trabajar la temática de salud sexual y reproductiva. Por eso yo hablo de estas buenas noticias que nos trae tanta felicidad a Victoria y a mí, que somos parte de estos equipos. Bueno, muchas gracias, Victoria. Ahora le quisiera dar la palabra a nuestra amiga y compañera Anaí. Espero pronunciarlo bien el apellido. Echeverría, licenciada en Ciencias Políticas, directora de Asistencia a la Víctima durante la gestión de Miguel Lichi,
actual precandidata a concejala de Juntos por el Cambio. Bueno, buenas tardes, Anaí. Un poco el marco era este que estamos charlando, ¿no? La violencia institucional, la violencia hacia las mujeres a nivel físico, y esto que comentaban las compañeras fue simplemente un marco para hablar de las mujeres con discapacidad, que son las más vulnerables. Bueno, nos gustaría escucharte, tu reflexión, tus aportes, que seguramente nos van a seguir haciendo pensar, nos van a seguir sumando más desafíos también. Hola, buenas tardes. Gracias, Alejandra, gracias, Facundo, por la invitación. ¿Se escucha bien, Alejandra? Perfecto, perfectísimo. Bueno. Bárbaro. No, a mí me gustaría hacer una reflexión, obviamente, primero agradecer este espacio de reflexión y de conversación tan amigable que nos permiten a las personas que nos presentamos en estas elecciones. Bueno, en el caso de los otros dos personas que fueron invitadas, que también son precandidatas, ellos son concejales, entonces me parece que siempre uno que tiene la oportunidad de presentarse a elecciones, también tiene la responsabilidad de formar parte de estas discusiones, porque es también en los espacios donde uno puede enriquecerse y desde el cara a cara con las problemáticas, con las organizaciones, uno también puede recoger cuestiones que son necesarias a la hora de llevar adelante algunas legislaciones, en el caso si yo llego a ser electa concejal en la ciudad de Rosario. A mí me parece muy interesante el planteo que hacía y la descripción que hacía Soledad, tanto Soledad como Victoria, y sin lugar a dudas es fácil advertir que a pesar de la claridad de la letra y el espíritu de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, se siguen manteniendo normas e instituciones que permiten reemplazar la voluntad de las personas con discapacidad en clave paternal. Y dichas normas obviamente deberían reformarse por su evidente injusticia, ya que las mismas no solo vulneran los derechos de las personas con discapacidad, sino que también contribuyen a reproducir imágenes y estereotipos infantilizadas. En eso era muy clara Sole cuando daban algunos ejemplos. Y sin lugar a duda repercuten en la asignación de posiciones sociales. Pero el problema de estas situaciones es que uno podría hablar de algunas cuestiones que tengan que ver con institucionalizadas, ¿no? Pero el gran problema que nosotros tenemos es que hay prácticas sociales naturalizadas que resultan ser opresores para ciertos grupos. Y particularmente hoy estamos hablando de las mujeres y de las mujeres que tenemos ciertas discapacidades. Y el problema, digo, que al ser prácticas sociales naturalizadas, es que uno no encuentra dónde está los opresores o el opresor, porque son prácticas que nosotros hemos naturalizado, inclusive algunos hasta las personas con discapacidad. Entonces, ahí está nuestro gran desafío desde la política, desde la sociedad, desde las organizaciones sociales, es empezar a cambiar esas prácticas sociales que son, sin más y menos, cuestiones culturales muy arraigadas en nuestra sociedad. Lo que planteaba anteriormente Soledad y Victoria con respecto al tema de la decisión. Previamente a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, las personas con discapacidad, aquellas personas con discapacidad intelectual, había otra persona que eran los tutores legales que definían, según el artículo 86 del Código Penal, si esas personas interrumpían o no el embarazo, sin siquiera consultarle a estas personas, porque nosotros sabemos cómo funcionan. Entonces, si todos reconocemos que hay un inconveniente, que hay un problema, ¿por qué no existe hoy comisiones de apoyo para la toma de decisiones? Necesitamos
y lo que muy bien decía Sola al principio, sobre todo en los profesionales de la salud, llevar adelante una formación y capacitación para la atención de personas con discapacidad. En ese sentido, yo creo que hoy, tanto los compañeros que seguramente después van a tomar la palabra, tenemos un gran compromiso y hoy, más que nada, y en estas instancias que ustedes han llevado adelante durante los lunes y que podemos participar los precandidatos, yo creo que acá lo más importante de nuestra presencia más allá es primero escuchar, porque no todos conocemos la realidad, no todos conocemos y tampoco la tenemos por qué conocer en profundidad, pero sobre todo escuchar. Y después asumir el compromiso de llevar adelante las reformas que necesitamos. Eso, Ale. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, la verdad que muy interesante. Ese es el espíritu de estos coloquios, poder escuchar a las disertantes, especialistas y técnicas y técnicos que nos han acompañado, y también siempre nos es importante poder escuchar a nuestras candidatas y candidatos justamente en estos temas, ¿no? que son tan actuales, el tema de violencia de género, podría haber sido otro, bueno, este fue el que nos parece que nos interpeló más al equipo de Enredando, y también me parece que es súper importante esto que vos decías, de poder tener una posición o al menos alguna idea de lo que tenga que ver con este tema o quizás con otros, y sobre todo escucharles cuáles son sus recorridos y cuál es su postura, sobre todo, ¿no? Y en función a este eje ha sido muy clara Anaí, así que muchísimas gracias. Bueno, ahora le daríamos la palabra a Lisandro Seno. No puedo saber si él está presente porque estoy desde el teléfono, no sé, Facu, si está Lisandro. Ah, Lisandro, bien, ahí está. Estoy acá. Buenas tardes, Lisandro. Bueno, Lisandro Seno es concejal de la ciudad de Rosario, actualmente es presidente de la Comisión de Salud y Acción Social del Consejo Municipal, joven comprometido, bueno, trabaja en el Consejo sobre el eje de salud pública, de movilidad sostenible y ambiente. Bueno, te cedo la palabra y muchísimas gracias por ser parte de este coloquio en esta tarde. Bueno, Alejandra, muchas gracias. Aprovecho para saludarlos a todos. Yo tuve la posibilidad de estar intercambiando hace algunos meses con todos los chicos y las chicas de Enredando Salud. Fueron invitados a participar de la Comisión de Salud. Como decía, yo soy el presidente, para traer a colación un tema que desde hace 1 año y medio de que estamos en pandemia, están habiendo faltantes de distintos métodos anticonceptivos, sobre todo de pastillas, en los centros de salud. Y está bueno, digamos, que haya venido desde Enredando, porque es un grupo multipartidario, ¿no? Porque generalmente los temas por ahí en el Consejo, más en un año de elecciones, tienden a caer en esta grieta que no tiene mucho sentido, que no le resuelven problemas a nadie, y la realidad era visibilizar una situación objetiva que era el faltante de pastillas anticonceptivas. Dejaron de venir de Nación y uno entiende los problemas que hay y que todos los cañones fueron apuntados al tema de la pandemia, al plan de vacunación, pero hubo que resolverlo de alguna manera con las limitaciones que se tienen, ¿no? De los organismos estatales, del municipio, de la provincia, y al menos fue un tema que nosotros pudimos conversar en la comisión del consejo y recibir todos los aportes y que los concejales de los distintos partidos puedan conocer de primera mano esta realidad. Así que eso en primer lugar. Por otro lado, la verdad que es muy interesante poder participar de este coloquio también, como decían ahí, siempre es muy interesante poder escuchar, más allá de poder hacer comentarios y aportes, sobre todo gente tan comprometida que conoce la realidad. Yo estudié medicina, casi me recibo de médico cuando tuve una enfermedad, pero tengo algo de conocimiento médico también desde la práctica. Yo justo estaba en 6º año cuando me enfermé, estaba haciendo las prácticas finales y estaba en los centros de salud y veía situaciones complicadas, teniendo en cuenta la concepción de salud, que no es solamente la ausencia de enfermedad, sino que es
el bienestar integral en términos físicos, mentales, sociales, reproductivos, sexuales, ambientales. En este sentido, hablando del derecho reproductivo, el derecho sexual, veía situaciones muy complicadas. Por ejemplo, había mujeres que venían a buscar las pastillas anticonceptivas y un día la tomaba la mujer, otro día la tomaba el hombre, o la ponían en el mate. O sea, situaciones que realmente demuestran la falta de educación sexual que tenemos. Eso también es otro tema aparte, pero digo, la importancia que tiene poder realmente educar, no solamente para que la gente entienda, sino también para que la gente pueda elegir, que esto es uno de los ejes más importantes, me parece, a tener en cuenta, el derecho a que a que las mujeres puedan elegir si quieren o no tener hijos, primero, porque al toque aparece esto de que si una mujer tiene 35 o 40 años y no tiene hijos, ya empiezan las preguntas incómodas, lo mismo de por qué no te casás, por qué no tenés hijos. Digo, está el derecho de cada uno a decir quiero no tener hijos y también elegir el método anticonceptivo que desee cada una de las personas. Y en este sentido me parece también como aporte, creo que más allá de los problemas institucionales, también hay fallas en términos de las capacitaciones de cada uno de los profesionales. Porque, a ver, primero que hay un montón de situaciones donde los médicos, las médicas, por una cuestión también de tiempo y del propio sistema, donde el sistema te obliga como médico a tener que tener consultas de 10 minutos, de 15 minutos, porque las obras sociales funcionan así, hablando no de la parte privada, o también de la parte pública, donde muchos de los médicos tienen sueldos muy bajos. Digo, una consulta, una primer consulta en términos reproductivos no demora menos de 1 hora, para que un profesional pueda contarle todo el abanico de posibilidades a una persona para que conozca y que sepa y que pueda finalmente elegir. O sea, lamentablemente hay muchos profesionales que imponen un método por sobre otro y eso va en contra del derecho reproductivo que tienen las mujeres para poder elegir. Y en ese sentido, yo estaba pensando una idea, ¿no? De la ley Micaela, que bueno, es una ley nacional que salió aprobada en nuestro país hace poco, que habla de capacitaciones en materia de género a los 3 niveles del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Por qué no también incorporar al personal médico, ¿no? Para que realmente pueda capacitarse, por ejemplo, en lo que estamos hablando, y que el día de mañana no terminen imponiéndole nada a las mujeres, como contaban recién algunas compañeras, o lo escuchábamos en los audios. Por otro lado, también, más allá de la cuestión reproductiva, hay uno de los temas importantes en relación al derecho a la sexualidad, que quizás suena un poco utópico pensar en consultorio de sexualidad en los centros de salud, pero ¿por qué no en los hospitales? Digo, hay un montón de situaciones complejas donde la verdad que el Estado no está llegando. Por ejemplo, una situación de abuso, ¿cómo una mujer que tuvo una situación de abuso puede salir, digamos, de todo ese proceso y poder realmente poder empezar nuevamente una relación sexual sana, digamos, sin los miedos, sin los prejuicios y sin todo lo que le haya generado una situación de abuso? O lo mismo también, por ejemplo, una mujer que haya tenido una interrupción legal del embarazo, un aborto, y quiera volver a sentir placer en una relación sexual. Digo, el Estado no llega hasta estas situaciones que son más comunes, lamentablemente, de lo que creemos. Entonces, parece que también es otro tema a debatir. Y bueno, me parece que algunos temas como para seguir aportando a la discusión. Me acuerdo también otras situaciones, digamos, complejas por la falta de capacitación. ¿Qué pasa con un varón trans que va a una consulta ginecológica? No sé, algunos médicos estarán más familiarizados, otros no, pero digo, si desde el Estado no capacitamos al personal sanitario en este sentido, al personal médico, parece que nos estamos quedando atrás. Así que bueno, yo algunos aportes para hacer y como dije antes, a disposición la Comisión de Salud y a disposición yo para este tipo de iniciativas que siempre son enriquecedoras. Bueno, muchísimas gracias, Lisandro. Quería también remarcar que es precandidato por la lista Poder del Pueblo dentro de la interna del Frente Progresista y buscas renovar tu banca en las próximas elecciones. Bueno, bien,
Entonces venimos por el buen camino, me parece, con lo que comentamos con Vicky, venimos capacitando a los equipos, al menos de esta perspectiva, y también para que no quede, existen las consejerías en los centros de salud sobre salud sexual y reproductiva, al menos en los hospitales y en los centros de salud de provincia, y creo que también en Rosario. Quizás en el contexto de pandemia no han sido tan visibilizados, pero bueno, está bueno remarcar que hay algunos espacios donde las mujeres pueden hacer sus consultas. Bien, ahora le daríamos la palabra a Eduardo Tonioli. No sé si habrá llegado. Estoy. Ay, Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la corrida que te hicimos. No. En primer lugar, agradecerles la invitación. Creo que lo mío va a ser corto por dos razones. Una, porque entiendo que tengo mucho más para escuchar que sí, quizás seguramente para aportar. Y otra, porque vengo acabo de salir del COVID y vengo, me quedaron dos cosas, la fonía que ustedes están escuchando, y a las 6 de la tarde me agarra un cansancio físico que me deja, así como me ven, así estoy medio blandito. Bueno, doblemente agradecida, entonces no sabemos esta situación. No, igual, imagínate estar sentado acá en un Zoom, después de haber estado, vengo de algunas localidades caminando. Para mí hoy es un momento de descanso también y es muy lindo poder escucharlos. Yo solamente quería transmitir una experiencia. Dale, gracias. Sí, con mi tarea legislativa, que bueno, en algunos casos comparto alguna que otra comisión con Lichu, que está acá presente, y una de ellas es la Comisión de Servicios Públicos. Para mí siempre la cuestión de los servicios públicos concedidos y en particular el transporte público ha sido un poco una pasión, un interés, algo sobre lo que estudio, lo que me dedico mucho, y viene a colación a que quizás no tenga relación directa con el tipo de violencia a la que estamos haciendo referencia, a la que ustedes abordaron, pero sí a muchos problemas de la vida cotidiana que atraviesan las personas con discapacidad. Y una anécdota que en realidad, para mí por lo menos, y sí tiene que ver con esta charla, se mostró con toda claridad el qué quieren decir muchas personas con discapacidad, como muchos protagonistas de otras luchas con esta idea que escuché alguna vez, se lo escuché a los integrantes de MUCAR, pero lo he escuchado reproducida en muchas luchas, esta idea de nada sobre nosotros sin nosotros, ¿no? Resulta que en el marco de la tarea que realizamos, nosotros en diciembre del 2015 armamos lo que dimos en llamar como una especie de observatorio social del transporte, que es una especie de organismo que armamos, un organismo social, es decir, no institucional, con distintas asociaciones, centros de comerciantes, amigos del riel, bueno, distintas instituciones, para un poco ocultar, medir los números del transporte público, ver en qué estaba fallando, ver en qué se podía mejorar, tener números de primera mano que no fueran los números oficiales. Y en esas mediciones que hacíamos en la calle, nosotros empezamos con algunos compañeros y compañeras que son especialistas en transporte, armando una especie de grilla de lo que nosotros medíamos en la calle, queríamos medir en la calle con respecto al transporte público. Y medíamos frecuencias, características de las unidades, si tenían aire acondicionado funcionando o no. De distintas maneras, mirando desde la calle, podíamos, doy un ejemplo que parece, es difícil explicar cómo alguien ve si el aire acondicionado está funcionando o no de un colectivo, y no es tan difícil en realidad. Si tiene aire acondicionado porque se ve y las ventanillas están cerradas en verano, es porque está funcionando. Bueno, todo eso lo medíamos en una grilla con un montón de indicadores. Y un día, después de varias mediciones, se nos acerca una persona con discapacidad y nos dice si teníamos medida qué porcentaje de la flota, porque el pliego anterior establecía un porcentaje de la flota que debía tener piso bajo, es decir, unidades adaptadas para personas con
algún tipo de discapacidad motriz, y la verdad que no lo habíamos tenido en cuenta, ¿no? La verdad que desde nuestra perspectiva, que excluía totalmente esa mirada, que para nosotros aparecía como un tema secundario, pero que para una persona, no solo con algún tipo de discapacidad, sino con la movilidad restringida, un adulto mayor, una persona con un niño, con una niña, con un cochecito, pasa a ser su problema de vida muchas veces, porque la movilidad, y por eso mi interés, por eso nuestro interés también en el transporte, es un árbitro que decide quién está dentro de la ciudad y quién está afuera. ¿Qué barrio está dentro de la ciudad y qué barrio está afuera? ¿Qué vecino disfruta de ciudadanía plena, disfruta de movilidad, disfruta de poder rápidamente trasladarse a su trabajo, a su lugar de estudio, y qué vecino no? Y pasa lo mismo con la persona con discapacidad, ¿no? Y lamentablemente desde ese momento hasta ahora que avanzamos a un pliego que establecía el 100% de las unidades debían tener piso bajo, y fue una conquista de todos los rosarinos y las rosarinas, lamentablemente la emergencia en transporte impuesta por el municipio, algunos no la acompañamos, pero impuesta por el municipio en noviembre del año pasado, estableció que ese estándar al que se había logrado podía ser no cumplido por las empresas del sector, por la crisis económica, por la pandemia, etc. Pero digo, ¿cómo el solo acercamiento de una persona con discapacidad para quien que el 10% de tal línea solamente tuviera unidades adaptadas, le transformaba la vida negativamente todos los días porque tenía que esperar 5 horas hasta que esa unidad pasara por la puerta de su casa? ¿Cómo eso, que para nosotros estaba fuera del radar, interviene, solo aparece en nuestro radar cuando alguien que es protagonista de esa pelea, de esa lucha, nos lo acerca, ¿no es cierto? ¿Cuánto hay para que todos, de alguna manera, aún los que creemos ser sensibles a un montón de luchas, nos hagamos cargo, nos hagamos carne de esas luchas, de esa pelea? No hay transporte ni movilidad para el conjunto de la población si no lo hay para alguien que para poder subirse a un colectivo tiene que esperar que pasen 5, 6, 7 o 10 unidades porque recién ahí viene una de piso bajo. Seguramente no tiene que ver directamente con lo que hoy estamos tratando, pero sí tiene que ver fundamentalmente en esta idea, ¿no? Nada de nosotros sin nosotros es también una forma de sacudirnos a quienes, por más que nos digamos sensibles, por más que pensemos que somos militantes, dirigentes políticos con ideas de avanzada o lo que fuera, la verdad que muchas veces estamos mucho más enfrascados en determinados estándares que son los de la, entre comillas, normalidad, sin percibir al otro, al que efectivamente, porque no hay un Estado que no lo tiene en cuenta, realmente la pasa muy mal y queda fuera de la ciudadanía en última instancia, porque no puede disfrutar plenamente, en este caso, del transporte público. Ese aporte nada más, saludarlos. Vengo, en mi caso, también a escuchar, a conocer, a formarme, y bueno, y hacer este pequeño esfuerzo post-COVID para hablar un poco. A mí, bueno, Lichu, que es compañero mío en el Consejo, sabe, me gusta hablar, me gusta mucho hablar, discutir, pelear, etcétera. Entonces me cuesta muchísimo esto de quedarme sin aliento en el medio de una charla, pero bueno, ya se me va a pasar, ya voy a mejorar. Seguramente, bueno, con la emoción se me olvidó por ahí presentarte de una manera más formal, Eduardo, así que disculpa. Bueno, sos docente, doctor en Ciencias Políticas, precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos, lista Santa Fe de pie. Bueno, así que muchísimas gracias y es muy difícil. La Santa Fe que queremos se llama. La Santa Fe. Perdón, discúlpame. No, está bien, está bien. Acá, me la pasaron mal, viste, por la cucaracha, ¿no? Perdón. Bueno, Facundo, creo que teníamos algunas preguntas quizás para compartir con nuestro panel. Olis,
a todos, ya los he ido saludando desde antes. No, bueno, agradecerles la participación, obviamente, a las chicas, a Victoria Sole, que son amigas, y bueno, a Anaí, a Eduardo y a Lisandro, Lichu te estaba por decir, por estar presentes. Para nosotros es importante escuchar la voz de los diferentes candidatos, más allá de las simpatías individuales que tenemos cada uno de nosotros y de nosotras en el grupo, pero lo cierto es que esto que decía Lisandro antes, somos un grupo que tiene personas con diferentes identidades políticas y otros que no, que son independientes, y siempre a esto lo remarcamos porque es la forma que nosotros tenemos de trabajar y que, bueno, a veces nos hace, ya lo hemos dicho antes, decir cosas que a veces incomodan y se nos enojan más unos que otros, pero bueno, esta es la verdad. Quería a dos breves reflexiones tratando de ver si ustedes como precandidatos y precandidatas tienen alguna, digamos, alguna aportación que hacer o alguna idea respecto a la temática que nos atraviesa hoy, que es el de la violencia física e institucional con modalidad de violencia reproductiva. ¿Cómo creen ustedes que desde el Consejo, o en el caso de Eduardo, que es una candidatura a nivel nacional, se pueden generar iniciativas que ayuden a que los índices de violencia que se dan en los centros de salud en torno a la violencia reproductiva se pueda disminuir? ¿Qué opinión tienen respecto al funcionamiento de los servicios de salud sexual y reproductiva actualmente, tanto en la ciudad de Rosario como en la provincia y a nivel nacional? Y esta es otra pregunta que quería hacerles, porque si bien es verdad que el foco inicial estuvo puesto en las personas con discapacidad en torno a la violencia reproductiva, porque forma parte de algo que desde la sociedad civil, digamos, se está tratando de visibilizar en el último tiempo, pero es un aspecto mucho más grande que abarca también a las mujeres, a las personas gestantes, pero también abarca a los hombres, y eso es algo que no les escuché decir. ¿Qué pasa con la salud sexual y reproductiva y no reproductiva de los varones? No sé, dejo esas cosas dando vuelta y cada uno tome con lo que se sienta más cómodo, no se sientan tampoco obligados a responder, pero son cosas que se me vienen a la cabeza. Lo cierto es, hay antes que, como para darle unos minutitos así, los compañeros siguen pensando, lo cierto es que siempre hablamos las mujeres de nuestra corporalidad, de la intervención que tienen algunos métodos sobre nuestros cuerpos, nuestras cuerpas, y bueno, también la pregunta es un poco, nosotros como desde Enredando Salud, la reflexión es que nos parece que faltarían campañas, ¿no?, donde podamos involucrar mucho más a los varones. De hecho, estadísticamente hay muy pocas intervenciones y consultas de varones, sí, en relación a la salud sexual y reproductiva. Digo, también a modo de seguir reflexionando. Sí, yo una cosita muy breve en función de lo que preguntaban recién. Yo tengo una enorme confianza en cierta idea de la educación. Lichu hacía referencia a la ley Micaela. Yo creo que es una ley en donde podemos meter un montón de cosas, porque tiene un concepto bien claro, que me parece que es el que puede permitir que sea un canal de transmisión de un montón de prácticas orientadas
a erradicar determinados tipos de violencia, ¿no? Por supuesto, tiene un objetivo central que tiene que ver con erradicar la violencia contra las mujeres, pero me parece que puede ser pensada en un sentido muchísimo más amplio. ¿Y qué digo con esto? Tiene un objetivo que es formar a los trabajadores, trabajadoras del Estado en un sentido amplio. Trabajador en relación de dependencia, trabajador de empresas que articulan, que trabajan para el Estado, funcionarios, funcionarias, y el objetivo es pedagógico y de un cambio cultural profundo, radical. Ninguno de los que hemos atravesado alguna de esas capacitaciones salimos iguales, ni de alguna manera pensamos lo mismo después de haber pasado por ahí. El caso puntual del por qué nace la ley Micaela tiene una explicación más allá de todo lo que podemos decir con la ley en particular. La conozco por ahí en detalle porque, bueno, Micaela era una compañera que pertenecía a la organización que pertenezco, que es el Movimiento Evita. Los días después de su desaparición fueron días de mucha movilización, muchos compañeros, sobre todo compañeras incluso de Rosario, que fueron a Entre Ríos, que estuvieron ahí todos esos días, era una compañía muy querida. Y se dio una particularidad, que los días previos a su desaparición, la persona que fue el responsable material del hecho, de su primero secuestro, desaparición y muerte, había sido denunciada en una comisaría por un caso de un intento también de abuso a una niña, y en la comisaría no le tomaron la denuncia, le dijeron que vuelva la semana posterior, etc. No sabemos, eso va a ser historia contrafáctica, qué hubiese pasado si la tomaban y si hubiesen accionado. Ahora, evidentemente ahí había una falla del Estado. Había una falla de una persona, pero una falla del Estado todo, ¿no? Y me parece que el cambio cultural que significa la de Micaela es eso, es un intento del Estado todo por poner toda esa maquinaria en función de formarnos y hacernos mejores a quienes trabajamos desde el Estado. Y dicho hacía referencia también el personal de salud, a cualquier área de alguna manera, en la toma de conciencia de que hay pequeñas prácticas cotidianas que reproducidas generan muchos dolores, generan muchos pesares, generan la comisión de delitos en algunos casos por acción o por omisión, y por eso me parece que tengo una enorme confianza en este despliegue de cosas que a veces lo vemos nosotros que trabajamos en un consejo, en este caso, junto a nuestros compañeros, etcétera, cuando dice, bueno, qué pesado, tenemos tantas horas de capacitación, o hay que hacer esto, etcétera. Ninguna de esas cosas es en vano, porque todo eso nos va mejorando, ¿no es cierto? En este caso, va mejorando el Estado y a sus trabajadores y trabajadoras para ser mucho más sensibles frente a todos estos padeceres cotidianos que son un poco padeceres, producto, como decían ahí antes, de grandes opresiones que en realidad están como naturalizadas porque nadie sabe bien qué las lleva adelante porque todos las terminamos sosteniendo. Y si esa especie de yenga se va cayendo desde abajo, es mucho más fácil que podamos cambiar todo alguna vez, ¿no? Gracias, Eduardo. Anaí me parece que había pedido la palabra, puede ser, y Lisandro, no sé si también quieren... A mí cada una de las charlas, y sobre todo con respecto a lo que Facu, antes que nada, Edu, me alegro mucho que te encuentres bien de salud, porque me enteré que estabas complicado. Me da mucho gusto, porque sé por allegados que es muy complicada la enfermedad. Así que me da mucho gusto verte bien. A mí, cuando nos hacen este tipo de preguntas, a mí me parece que toda respuesta, sobre todo en la construcción de políticas públicas, tiene que ponerse en contexto, ¿no? Y creo que es necesario que marquemos algunas cuestiones que tienen que ver con que la emergencia derivada del COVID provocó impactos específicos sobre las mujeres y profundizó las desigualdades de género existentes.
Ustedes fíjense, algo hacía mención Lichu anteriormente con respecto al tema de los faltantes de preservativos y métodos anticonceptivos. Desde julio del 2020 en la provincia de Santa Fe se fue denunciando la falta de anticonceptivos hormonales y de barreras en centros de salud de la provincia de Santa Fe. Y un relevamiento que hizo la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir indicó que durante el 2020 hubo un aumento de embarazos no deseados por la falta de stock de anticonceptivos y preservativos. Entonces, ¿por qué digo que es necesario poner en contexto cualquier respuesta que nosotros podamos ensayar con respecto a la consulta que nos hacía Facundo? Porque sin lugar a dudas, a pesar de los avances que tienen que ver mucho con esto que mencionaba Eduardo, sobre todo con el tema de la ley Micaela, para mencionar un hito histórico en nuestro país que lamentablemente tuvo como origen la muerte de una joven, no la muerte, el asesinato, el femicidio de una joven, que siempre la política vamos detrás de lo que va ocurriendo en la sociedad, y a veces muy detrás. Pero sin lugar a dudas, cuando yo hago mención a este contexto en particular y esos ejemplos en particular, a nosotros lo que nos da la pauta es que sin lugar a dudas hemos tenido un retroceso en muchos de los avances que nosotros habíamos tenido. Entonces, cualquier idea o ensayo de construcción de políticas públicas que nosotros tengamos o propongamos, tiene que ser en contexto y viendo cuáles son el lugar donde nacemos, que no es esa situación que a veces se anuncia o enuncia en lo discursivo, porque la realidad después es totalmente diferente y esos recursos que deberíamos contar son escasos y a veces son absolutamente nulos. Entonces, si bien es cierto que tanto a nivel nacional, provincial como local se han jerarquizado las áreas de atención al tema de violencia de género y al tema de derechos reproductivos, etcétera, también es cierto que muchas de las políticas que hoy se están llevando adelante muchas veces son marginales por el tema del presupuesto dedicado a esas políticas públicas. Entonces, a mí siempre me interesa poder construir y reflexionar en torno a lo que es la realidad, más allá de lo enunciado. Muchas gracias, Anaí, muy interesante para seguir pensándolo. No sé si Lisandro quizás quiera tomar la palabra para compartirnos algún interrogante, alguna propuesta, reflexión. Dale. Yo también aprovecho para mandarle un saludo a Edu, ya estuvimos chateando, pero digo, dale, si hay en alguien que me puse contento por el empate de ayer de Newell fue por vos, para que lo sepas. Escuchame, no, interesante lo que decían ahí recién de los presupuestos, porque, no sé, esta semana tuve la suerte de ir a recorrer algunas escuelas dentro de la campaña, y la educación fue un tema que estuvo en agenda este último año y medio, por toda la cuestión de la presencialidad, la virtualidad, en relación a la pandemia del COVID. Y cuando uno escucha que los docentes tienen que vender torta para poder juntar fondos, para arreglar la bomba de la escuela, uno dice, bueno, pero la única verdad es la realidad. Entonces, en definitiva, lo que importa es el presupuesto. Si decimos que a todos nos importa, todos los políticos, ¿no? Hablan de la educación, de que es muy importante, de que la presencialidad, de que el futuro y demás. Y después la directora tiene que ir el domingo a pintar el salón porque el ministerio le mandó la pintura y no le manda presupuesto para la mano de obra. Digo, en el fondo lo que manda son los presupuestos, porque ahí es donde uno realmente demuestra si quiere trabajar en políticas públicas en ese tema en particular o no. Digo, me quedé pensando en lo que decían ahí. Después me quedé también con algo que había puesto César en el chat. Esto de que obviamente que estamos hablando de violencia de género hacia la mujer, pero también
se da la situación de que si un hombre, él, como dice César, llega a los 40 años, no tiene hijo, o lo tildan de no ser heterosexual o de ser estéril, como si tener problemas a la hora de querer o intentar tener un hijo te haga menos hombre o te haga menos macho, digamos, como se dice en la jerga. Me parece que yo soy muy optimista en todo el proceso de construcción que estamos viviendo como sociedad, producto de, sin lugar a duda, de la lucha de las mujeres, que a fuerza de femicidio y de discriminaciones y de situaciones que no dan para más, salieron a la calle, pusieron el tema en la agenda pública, política, y se está avanzando con un montón de leyes que hacen a políticas públicas que transformen la situación en búsqueda de la igualdad real de género. No sé, por ponerle un ejemplo concreto, en el Consejo existe la Comisión de Feminismo y Disidencias. Solamente está formada por mujeres. Es una discusión que vengo teniendo con mis compañeras mujeres, teniendo en cuenta que la mitad de la población de nuestro país, de nuestra ciudad, somos hombres. El cambio cultural para realmente transformar el sistema patriarcal y la cultura machista en la que vivimos, indudablemente tiene que estar involucrado el hombre. Entonces digo, ¿por qué solamente mujeres en esa comisión? Y yo entiendo, tenemos debate reconstructivo y entiendo que son espacios que fueron ganando las mujeres y que no quieren, muchas de ellas, ni siquiera tener a un hombre ahí. Pero digo, si nosotros no obligamos, y ahí la relación que hago con la ley Micaela, lo bueno que tiene y lo interesante es que es obligatorio. Acá no es un concejal hombre quiere, va, un concejal hombre no quiere, no va. Los dos se tienen que sentar a escuchar. Entonces me parece que, y acá voy con lo que decía antes del optimismo, yo soy muy optimista, sobre todo en las nuevas generaciones que vienen mucho más deconstruidas y mucho más libre en el fondo, porque estamos hablando de ser libre, de que cada uno pueda decir, hacer y coger con quien quiera, digamos, si vamos a la cuestión reproductiva o sexual. Pero me parece que en ese sentido, digo, es muy interesante que nos hayan invitado a Edu y a mí, siendo hombres, a hablar de violencia de género. Y creo que es clave que el hombre se involucre, el hombre que está deconstruido y el hombre que está del lado de la lucha feminista, y el hombre que no, lo tiene que hacer obligatoriamente gracias a la ley. Y me parece que el cambio de paradigma ya llegó, que sin lugar a duda vamos a tener una sociedad sin violencia o con mucha menos violencia de la actual, pero que la idea del Estado es acelerar estos procesos, y justamente la ley Micaela viene a tratar de acelerar ese proceso, y yo lo tiraba a modo de idea, quizás que el personal de salud esté involucrado también en la ley Micaela, pueda llegar a generar espacios de mayores respuestas y de mayores contenciones para un montón de personas que se acercan al sistema de salud. Bien, bueno, sí. Perdón, ¿puedo decir algo rápido? Súper rápido, prometidísimo. No prometas algo que no vas a cumplir, Sole. Gracias. No, nada más que como hablaron de ley Micaela y demás, quería contarles que el jueves se sancionó una ley también de obligatoriedad para que todos los agentes públicos se formen en perspectiva de discapacidad, que es un logro muy importante para las organizaciones que militamos por los derechos de las personas con discapacidad, que estuvimos siguiendo el tema, y que sería muy interesante articularla con la ley Micaela, porque el desafío que siguen teniendo gestión tras gestión es poder articular las políticas públicas, por ejemplo, de género, con las políticas públicas en discapacidad. Que por supuesto a una persona con discapacidad se la puede convocar a hablar de accesibilidad o se la puede convocar a hablar de cuestiones específicas de discapacidad y violencia, como fue hoy nuestro caso con Victoria, pero sigue siendo importantísimo que podamos pensar que nosotros, en tantos ciudadanos, necesitamos que todas las políticas públicas tengan enfoque de discapacidad, y no cualquier enfoque, sino desde el modelo social de discapacidad. Nada más que eso, y bueno, que para los varones hay espacios de varones antipatriarcales y de nuevas masculinidades que se está trabajando muy fuerte, y que
más allá de, por supuesto, trabajar de manera transversal las cuestiones de género con las mujeres y la comunidad LGBTIQ+, hay grupos de varones que están trabajando por su cuenta y pensando mucho, y que a lo mejor eso puede llegar también a los sectores políticos y sería muy bienvenido. Nada más. Gracias. Seguro. Buenísimo. Ale, Muchas ¿puedo gracias. aportar una cosita chiquita? Sí, por supuesto. No puedo con mi genio. No, claro, en el sentido esto de lo que decía Sole recién, es que, bueno, por ahí el hecho de traer, digamos, traer a este momento que no se había mencionado nada respecto a la violencia sexual y reproductiva en torno a los varones, quizás también porque está condicionado por el encuentro, porque habla específicamente de violencia de género hacia las mujeres, porque por esa misma razón, digamos, están creados estos encuentros. Pero bueno, yo no quería dejar de decirlo, porque generalmente en la mayoría de los espacios es un tema poco tenido en cuenta y que creo yo debería prestar más atención, porque implica no solo, digamos, el hecho de poder decidir si paternar o no, sino que también implica, digamos, la responsabilidad en el cuidado, en lo que viene después y en el acompañamiento en las tareas de cuidado. Y si hablamos de lo previo, más con lo que tiene que ver con las relaciones sexuales en particular y en lo que tiene que ver con el deseo y el placer, es algo que pareciera que los varones tenemos vedado y creemos que simplemente por el hecho de acabar ya disfrutamos, y la realidad que no es así, porque en ese medio a veces hasta nos olvidamos de preguntarnos si las mujeres también la pasan bien cuando están con nosotros. Pareciera que el único hecho posible que hace que sea esto, el hecho de acabar y se acaba el mundo. Y también de la carga que ponemos sobre las mujeres en lo que tiene que ver con los cuidados de prevención del embarazo. Todos los métodos anticonceptivos recaen sobre ellas. Entonces, por ahí pensaba, digamos, que es un tema que se tiene que tomar conjuntamente con todo lo otro, porque ayudaría a reducir los índices de violencia. Y con esto termino, también invitarlos a pensar desde los lugares que les toquen ocupar estrategias que hagan en serio, de verdad, que los espacios de consejerías, asesorías o consultorías, pónganle el nombre que quieran, se puedan efectivizar de verdad, porque se redactan ordenanzas, se crean programas, pero después la realidad es que el centro de salud sigue estando alejado en estos temas y que esos espacios no funcionan y forman más que una banderita que a veces usamos nosotros o que se usan desde otros lugares para decir, pero en los hechos cuesta muchísimo. Entonces sería bueno que ustedes también puedan pensar estrategias para que eso sea de verdad una política pública que se implemente. Bueno, muchas gracias, Facu. Bueno, siendo ya las 19:30, vamos a ir dando, concluyendo, cerrando este espacio de este coloquio. La verdad que agradecerles a todos por la presencia. No sé si en el chat hay alguna pregunta, Facu, porque no las puedo ver. Sé que alguna gente ya ha saludado porque se tiene que retirarse en otra actividad. Victoria, ahí. Creo que siempre está remarcándose la importancia de la ESI, por lo que me parece que había leído hace un ratito. Y si no sí, después hay un comentario nada más que habla sobre las ramblas en el transporte, pero es un comentario, digamos, y algo para Eduardo y Lisandro, que ya son concejales, así que bueno. Creo bueno, que bien. lo deben haber escuchado en otros lugares. Sí, seguro. Bueno, sin más, entonces quería nuevamente agradecerles y nos volvemos a encontrar el lunes próximo a la misma hora y en este mismo canal.
Ya me hago la conductora, ¿viste? Ya estoy. Bueno, que te recuperes lo mejor posible y lo más rápido posible. Un abrazo grande, Eduardo. Y muchas gracias, Lisandro. Gracias, Victoria. Y Sole se ha tenido que retirar. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias, muchas lunes. gracias por la invitación. Nos vemos el lunes. Abrazo. Chau, chau. grande. Chao.